Muchas gracias. Yo creo que conceptos verdaderamente importantes, y escuchando al doctor León se me ocurría pensar, y ahora lo comparto con ustedes, el siguiente paso tiene que ser hacia atrás, prevención. Y este concepto que creo que es muy importante y quiero enfatizar, que trajo y lo puso aquí ahora el doctor León, de la grasa epicárdica, es bien importante. Se está haciendo cada vez más estudios, con muchísima frecuencia le hacemos eco a nuestros pacientes, ahí lo podemos detectar, no sin necesidad de una resonancia, si la hay, que bueno, pero el eco, usen el eco en sus pacientes, y el paciente suyo que tenga grasa epicárdica, ojo, foco naranja, no foco amarillo, foco naranja. A continuación, es para mí un gusto presentarles a la doctora María Guadalupe Parra Machuca, quien expondrá el último tema de este simposium de síndrome diabólico. La doctora Parra es cardióloga clínica, egresada de la Universidad de Guadalajara y del Centro Médico Nacional de Oriente del Seguro Social, miembro socia de esta asociación, y actualmente ella labora en el Instituto Cardiovascular de Guadalajara. La doctora Parra hablará sobre el tema de síndrome metabólico en la infancia, en la mujer y en el adulto mayor. Por favor, doctora Parra, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al doctor, al doctor Enciso, a la doctora Edith Ruiz, haberme invitado a esta reunión de cardiología acá en el sureste, tan hermoso siempre. Un gusto estar aquí. Y bueno, ya me cargaron la presentación. Voy a hablar ahora de cuáles son las diferencias entre el síndrome metabólico a diferentes edades aquí en los mexicanos. Importante decirles que el enfoque mío en la plática va a ser al respecto de cuál va a ser las pautas de actuación de nosotros, que tenemos que identificar en cada grupo de edad como para tener una actitud diferente en el tratamiento de pacientes con síndrome metabólico. Ya hablamos mucho que el síndrome metabólico pues es la gestación de la enfermedad cardiovascular, y más en la población latina. Es considerado la última epidemia mundial porque tiene una relación directa con la mortalidad en el paciente que no es diabético y también en el paciente diabético, en donde prácticamente sube a 10 veces más el riesgo. Y que tiene como componentes fundamentales la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina, con todos los fenómenos fisiopatológicos que ya se han comentado durante el simposio, y que es un escenario común. Como bien dijo el doctor Barros, no es una situación de identificar qué tan mucho o qué tan poco en cuestión de niveles, de criterios tiene un paciente, sino etiquetar al paciente que ya tiene estas características de síndrome metabólico. Y es un escenario común, les digo, porque es bien común voltear a nuestro alrededor y ver compatriotas así, con obesidad abdominal, y que muy probablemente ya tengan algún otro componente de síndrome metabólico sin ser diabéticos o ser hipertensos, y que por lo tanto estén en riesgo. Y en riesgo ya de por sí por ser hispanos, como la encuesta de salud de los Estados Unidos lo demostró, que aunque a pesar que decimos que los afroamericanos tienen muy mala suerte, los latinos en el síndrome metabólico tenemos más, y podemos ver que comparados con raza contra raza, tenemos más síndrome metabólico, y la mujer pues es quien entre los hombres y mujeres hispanos tienen todavía más prevalencia de síndrome metabólico. Importante comentar y desglosar cuáles son los componentes del síndrome metabólico en mexicanos, porque como ustedes pueden ver, a pesar, como lo hemos visto, que el diabético tiene alta prevalencia de síndrome metabólico, los componentes en el mexicano no son las alteraciones en la glucemia, ¿no?, sino principalmente es la obesidad abdominal y las alteraciones en el perfil lipídico, que generalmente es con triglicéridos altos y colesterol HDL bajo. Y desgraciadamente, hablando de la obesidad abdominal, la tendencia de la obesidad abdominal, la obesidad central, se ha incrementado en los mexicanos en las últimas encuestas de salud, siendo muy prevalente, sobre todo en las mujeres, y ya me fui, quién sabe dónde, aquí está. Más prevalente sobre todo en las mujeres, ¿no? O sea que el que es gordito, aunque se faje. Y ustedes saben que también a mayor número de componentes metabólicos asociados con el incremento de la cintura, va a también tener mucho mayor desarrollo, sobre todo de diabetes y de enfermedad cardiovascular.
De ahí pues que la obesidad central sea para la Federación Internacional de Diabetes uno de los parámetros de corte más importante y hubieran reducido lo que es el corte del perímetro en la cintura, como para identificar que todo aquel paciente que ya sobrepasó esta cintura, más cualquiera de los dos criterios, tiene síndrome metabólico. Vamos a analizar un poquito en cuanto a la prevalencia de síndrome metabólico con el país vecino y nosotros, y vean ustedes cómo en ellos, también como en el mexicano, más o menos en la cuarta década de la vida empieza a incrementarse la prevalencia de síndrome metabólico, llegando en ellos a ser más importante en la década de los 60 y en pacientes menores de 40 años con una prevalencia del 17% de los casos. En comparación, aquí en México tenemos que el 36% de los casos de síndrome metabólico se da en pacientes menores de 40 años. Y esto es muy importante y esto es aterrador porque esos pacientes van a ser parte de los adultos futuros que tengamos en las unidades médicas sin poder controlar, ¿no? Y con las complicaciones que ya conocemos. Y aquí, a diferencia de los estadounidenses, tenemos que la mayor prevalencia de síndrome metabólico es en la quinta década de la vida, donde se observa además, como ustedes van a ver en todas las gráficas que tenemos de las encuestas de salud, donde se presenta con mayor frecuencia la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Y si nosotros hablamos de síndrome metabólico en el mexicano diabético, como en cualquiera de las publicaciones que ustedes revisen, casi podemos decir que síndrome metabólico, que diabetes es igual a síndrome metabólico. Ya sabemos que existe una dislipidemia muy característica del paciente diabético y eso ya de entrada lo cataloga con un síndrome metabólico. Y cuando desglosamos los componentes, observamos que no es la diabetes uno de los principales componentes, sino otra vez aquí la obesidad se catalogó por índice de masa corporal, no por el perímetro de la cintura, probablemente esta sería más alta, pero vean ustedes cómo el componente de la dislipidemia es lo que más predomina en México y somos una población que tiene un perfil lipídico muy desfavorable, con HDL bajos a todas las edades, con triglicéridos que se empiezan a elevar en la quinta década de la vida y con colesteroles LDL también que son elevadas de por sí en cualquier grupo de edad. Y ven ustedes cómo también con la edad se van a combinar se van a aglutinar diferentes enfermedades. En el mexicano, igual otra vez vemos que en esta década de los 50 vamos a tener el mayor número de pacientes hipertensos que además también en esa edad son diabéticos. Y se antoja pues que en el paciente mayor, en el adulto mayor, con la presencia de más comórbidos, la disminución de la actividad física y la disfunción orgánica o el envejecimiento orgánico, tengamos más prevalencia de síndrome metabólico. Y aquí otra vez es de analizar los componentes, que es lo que les voy a comentar. Cuando nosotros estudiamos cuáles son las diferentes prevalencias reportadas en mayores de 60 años, podemos darnos cuenta cómo cuando el paciente es mayor de 70, la prevalencia es menor que cuando tenemos como las encuestas de salud un punto de corte de 60 años de edad, llegando alrededor del 50% y predominando pues en las mujeres. Esto es porque cuando hablamos de obesidad y cuando hablamos de algunos otros factores de riesgo que en el paciente adulto mayor no son los preponderantes en cuanto al síndrome metabólico, nos damos cuenta que existe una disminución en la obesidad en este grupo de edad después de los 65 años y también vemos que el componente de la dislipidemia tiene un cambio hacia ser menos desfavorable en este grupo de edad y no así la hipertensión. La hipertensión y la diabetes mellitus son patologías muy asociadas con la edad en México y en otros países del mundo. Entonces también vemos aquí cómo la diabetes son dos de los elementos fundamentales que si catalogamos al adulto mayor, lo estamos buscando como síndrome metabólico, vamos a encontrar de manera predominante. Y bueno, esto obviamente se va a reflejar en el mayor número de eventos cardiovasculares a mayor edad en cualquier tipo de los sexos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vemos en pacientes que ya tienen manifestación de enfermedad de aterosclerosis a cualquier nivel, que es más prevalente el síndrome metabólico en estos pacientes que ya tuvieron un problema a cualquier nivel, arterial a cualquier nivel? Y en este estudio que le estoy poniendo aquí la gráfica, el síndrome metabólico también es muy alto en los pacientes con diabetes mellitus.
Eso nos dice que el síndrome metabólico en el paciente adulto mayor es un marcador de eventos cardiovasculares. ¿Y qué es lo que pasa con la mortalidad? Cuando nosotros analizamos el síndrome metabólico en el anciano, ¿cuánto es que tiene que ver con la mortalidad? Podemos observar que en relación con los controles, es decir, con los que no tienen síndrome metabólico, el tener solo síndrome metabólico sin el componente de hipertensión o de diabetes no hace la diferencia en mortalidad, como cuando se compara el síndrome metabólico contra la mortalidad que está conferida tan solo por las alteraciones de la glucosa o la presión arterial alta o la combinación de las dos. Entonces esto nos pone en un enfoque distinto cuando hablamos del paciente adulto mayor con síndrome metabólico, en el cual probablemente en este punto, en este grupo de pacientes, no sería el síndrome metabólico lo que nosotros tendríamos que enfocar en el manejo, sino que ya tenemos un paciente adulto mayor con diabetes, hay que llevarlo a metas porque aquí es mucho mayor el riesgo que tiene por ser hipertenso para desarrollar eventos cardiovasculares o morir, o por ser diabético que por tener síndrome metabólico. Entonces, se conoce perfectamente que el síndrome metabólico, que como sabemos es más prevalente en la mujer, le va a conferir aún en ausencia de diabetes mellitus una mayor mortalidad con respecto al hombre, aunque aquí no fue significativo. Cuando la mujer es diabética, contra el hombre que es diabético se muere más de enfermedad cardiovascular, y cuando se combinan, esta es una cuestión letal, aumentando casi el 4 veces más con respecto al hombre, la mortalidad en mujeres diabéticas y con síndrome metabólico. Y vean ustedes en este estudio tan ilustrador para nosotros, tan ilustrativo en cuanto a la enfermedad cardiovascular en la mujer, podemos observar que la presencia de alteraciones metabólicas en la mujer, independientemente de que tenga un peso normal, la pone en riesgo de desarrollar más eventos, tener una sobrevida con más eventos que cuando es obesa, pero no tiene un estatus metabólico alterado. Entonces, ¿es un marcador de riesgo en la mujer? Claro que lo es. Por lo tanto, bueno, esto es la prevalencia de síndrome metabólico en México, es más prevalente en las mujeres, este es en Salud 2006, pero ven ustedes porque las mujeres tienen más obesidad abdominal, porque las mujeres tienen un menor nivel de colesterol HDL y somos más hipertensas, como se comentó en el foro de insuficiencia cardíaca. Y aquí es diferente, la mujer tiene un incremento de obesidad, esas son las mujeres obesas, en México, se incrementa en una manera muy significativa alrededor de la década de los 40 años, y precisamente aquí tenemos en contra las alteraciones climatéricas que van a ponernos en riesgo. Una mujer climatérica es casi una mujer con síndrome metabólico, y eso lo vamos a comentar aquí. El climaterio tiene, aparte del incremento del peso, tiene asociado un perfil dislipidémico que es muy similar al síndrome metabólico, por lo tanto la mujer pues tiene un riesgo, y ustedes lo van a encontrar el síndrome metabólico como más prevalente en cualquier tipo de raza en la mujer. Y ven ustedes cómo también en esta década es cuando el perfil lipídico es todavía mucho más desfavorable cuando lo comparamos aún así con el sexo masculino. Aquí también empiezan las alteraciones de la hipertensión rebasando con mucho la prevalencia en los hombres, y no se diga pues la diabetes. Entonces vamos a tener mujeres a partir del climaterio más enfermas, y el climaterio se asocia a un incremento de 7 kilos en promedio. La menopausia en la mujer mexicana se da a los 47 años, en las estadounidenses se dan los 52 años. Entonces, bueno, tenemos una alta incidencia, una de 2 mujeres climatéricas tiene síndrome metabólico, y esto, por supuesto, tendrá una repercusión en la presentación, en la incidencia de enfermedad coronaria en la mujer posmenopáusica cuando se compara con la mujer premenopáusica. De manera que sabemos que la influencia de los factores de riesgo es distinta en el hombre y en la mujer misma, dependiendo de la edad. Sabemos que la mujer se le atribuye más riesgo a ser hipertensa después de los 65 años para el desarrollo de enfermedad cardiovascular o de complicaciones cardiovasculares, también el ser diabética, pero el síndrome metabólico va a influir de la misma manera a cualquier edad en la mujer y no en el hombre. Por estas situaciones que se ha incluido a la mujer con síndrome metabólico en la clasificación global de riesgo cardiovascular como un riesgo que es equiparable a la demostración o la objetivización de la aterosclerosis subclínica. Y también aquí se ha puesto ya como parte de las mujeres que se catalogan en riesgo la historia gestacional de la mujer, que luego la obviamos y se la dejamos al obstetra,
pero es tiempo de retomar, de conocer y de saber que el manejo de la hipertensión y de la dislipidemia en el climaterio no es un manejo del ginecólogo. Esas mujeres hay que rescatarlas porque esas mujeres son cardiópatas ya, ¿no? Subclínicas, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué pasa en los niños, no? En los niños, dependiendo, la prevalencia del síndrome metabólico va a depender mucho del criterio que se utilice en el reporte que ustedes revisen, pero también de la edad de los niños y de la región que se trate. Pero si queremos hacer un promedio nacional, podríamos decir que andaremos del 12 al 15% en la prevalencia de síndrome metabólico entre los 10 y los 18 años de edad. ¿Y qué nos dice la encuesta de salud de los Estados Unidos? Esto me llamó la atención porque en niños mexicanos que fueron estudiados hay una prevalencia baja global, pero cuando este niño se hace más obeso, incrementa pues el porcentaje de síndrome metabólico en ellos. Y ven ustedes, cuando analizamos nosotros los componentes del síndrome metabólico en los niños, pues son los mismos que en los adultos mexicanos. Es que el niño gordito con síndrome metabólico es una copia del adulto mexicano con síndrome metabólico, ¿no? Otra vez obesidad central, otra vez triglicéridos altos y colesterol HDL bajo. Y en esta misma encuesta de salud se encontró que de los niños obesos, la mitad de los niños obesos ya tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. O sea, pues es una copia, ¿no? Ese niño está ya amenazado, ¿no?, de muerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los criterios del síndrome metabólico en pediatría? Son diferentes y se basan principalmente en el perímetro de la cintura y va a depender los siguientes determinaciones e investigación que hagamos de la edad del niño, pero quiero poner atención aquí porque desde aquí ya se enfocan hacia buscar aquellos factores de riesgo presentes en los familiares de primera línea porque hay una tendencia hereditaria muy importante. Y esta, bueno, pues esa es la tendencia, la gráfica que todos han visto en cuanto a las encuestas de salud, que a pesar de que seguimos muy altos, parece que ahí se está detenido, ojalá sea cierto, pero hay un incremento pues de obesidad y de sobrepeso en niños. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Qué es lo que pasa con los niños que son obesos? Esos niños serán los futuros obesos. Sabemos que si el niño mantiene la obesidad o el sobrepeso más o menos en la adolescencia, tendrá un 70% de probabilidades de ser obeso en la edad adulta, que si es un hijo de madre obesa, uno de cada 4 niños también será obeso, a comparación de que si sus papás no son obesos. Y a mayor índice de masa corporal en la infancia tendremos mayor también desarrollo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta, en este caso coronaria. Este es un estudio muy interesante en donde hacen seguimiento por 23 años a los niños que se incluyeron en encuestas de estudios epidemiológicos y se observó cómo si el niño tenía sobrepeso cuando entró a la encuesta, tenía 5.4 veces más de riesgo de desarrollar diabetes en la edad adulta, 2.7 de hipertensión, etcétera, ¿no? Este es el futuro paciente cardiópata. Y hay un fenotipo en niños y adolescentes con síndrome metabólico que está asociado a la resistencia a la insulina, aunque no todos lo tienen, en gran porcentaje existe resistencia a la insulina en estos niños. Entonces ustedes pueden observar cómo, aparte de la acantosis nigricans, que tienen una cintura, perdieron la cintura, poca grasa subcutánea, grasa visceral abundante, parte del fenotipo, aunque no se diga así, es que tengan familiares obesos, ¿no? Ustedes ven a un niño gordito y de seguro la familia es igual, ¿no? Y esto es muy importante determinarlo porque existen discrepancias en cuanto a la presencia de obesidad, por ejemplo en adolescentes, que es cuando disminuye. La doctora Rodríguez publica en Diabetes Care, en este grupo de 965 niños adolescentes, no encontró una obesidad en gran porcentaje de ellos. La prevalencia depende de los criterios que utilizó para determinarla, pero sí encontró en un alto porcentaje una historia familiar de todos estos factores de riesgo. También el doctor Cárdenas hace un estudio muy bonito en donde hace un análisis predictivo del riesgo que tienen los niños con síndrome metabólico, bueno, sin síndrome metabólico, de desarrollar síndrome metabólico en presencia de un índice de masa corporal alto y de padres o hermanos también obesos. Entonces se incrementa el riesgo y esto quedó demostrado, la cuestión hereditaria de las enfermedades en los indios Pima, que tienen una alta proporción, una alta prevalencia de diabetes mellitus, tendrán más probabilidades de ser diabéticos si a la hora de que fue la concepción su madre, cuál era el estatus metabólico de su madre, ¿no? En madres diabéticas habrá el porcentaje tan alto como lo conocemos en ellos. Hay una teoría de Barker, que es la teoría de la programación fetal in útero, que nos dice esto: el ambiente in útero, el ambiente y las alteraciones materno
placentarias van a influir tanto en ese bebé y que a la hora de que ese bebé nace ya trae resistencia a la insulina, ya tiene alteraciones funcionales esqueléticas, ya tiene alteraciones en el endotelio, que van a hacer que a la larga este niño desarrolle enfermedad. Entonces, tenemos que pensar mucho más allá de prevenir que el niño esté gordito o mandarlo a dieta o hacer ejercicio, ¿no? Tenemos que investigar, como dijo el doctor Moisés, a la familia, porque es aquí en donde está el verdadero problema. Somos una raza que tenemos muchos años, muchas décadas de problemas nutricionales, de afectaciones económicas que van a ser el flagelo de nuestras futuras generaciones, así como le está pasando ahora a Asia, ¿no? Este es un estudio interesante en donde las células de cordón umbilical de niños con peso normal al nacer, que son estos en negro, y los niños con bajo peso, se puede observar que esas células embrionarias van a ser capilares más pequeños y con menor capacidad de angiogénesis. O sea, esto no es una teoría, ya está comprobado. Y como cuando se siguen algunos grupos, como por ejemplo esta población, se observa que si nosotros analizamos cuánto pesaban al nacer los pacientes que actualmente en la adultez tienen síndrome metabólico, hipertensión o diabetes, la mayoría de ellos fueron niños que tuvieron bajo peso al nacer. Entonces el problema es más grande cuando nosotros sabemos que existe desnutrición en las mujeres en edad reproductiva. Vean ustedes cómo la incidencia de anemia es mucho mayor, la prevalencia de anemia entre las mujeres embarazadas que las mujeres que no están embarazadas en México, con una prevalencia del 10% de productos de bajo peso. O sea que tenemos una tarea que estamos enfocando mal. ¿Por qué? Porque sabemos que esos niños que están ahora catalogados aquí en el 36% del síndrome metabólico en México, de seguro tuvieron un problema al nacer, o fueron niños obesos o tienen familiares con obesidad. La mayoría de los factores de riesgo que generan la mortalidad en México y el mundo son factores de riesgo modificables, ya lo dijo, también presentó esa gráfica el doctor, que dice que nosotros tenemos entonces a los niños en estadio 1 y 2 y tenemos mucha tarea por hacer para poder disminuir la probabilidad de seguir siendo una nación tan enferma. Concluyo, el síndrome metabólico es la expresión temprana, subclínica, pues es un marcador de aterosclerosis de la enfermedad cardiovascular. Se ha incrementado por la epidemia de obesidad, desnutrición y la mayor expectativa de vida. Predice mortalidad en pacientes adultos y predice el desarrollo del futuro paciente diabético o enfermo de corazón o de aterosclerosis manifiesta. En la mujer es un marcador de mortalidad. Aquí la diferencia, favorecido por el ambiente hormonal y la adquisición de enfermedades crónicas durante el climaterio. Y en niños es producto de la genética, los factores ambientales, que en esta edad representa el mayor reto para nuestras instituciones de salud, si queremos evitar pues esa bola de nieve que se viene con esos futuros adultos mexicanos. Síndrome metabólico, pues un reto, una oportunidad. Muchas gracias.